Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría, qué gusto saludarlos hoy, domingo 8 de septiembre. Feliz domingo, no dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos en la serie Esther, para esta hora he llegado. Ya nos estamos acercando al final de esta serie. Hoy es el día 36 y se titula La más grande peripecia. ¿A qué me refiero con peripecia? Probablemente tú escuchas la palabra peripecia y piensas en un acto acrobático de circo, pero en la literatura se llama peripecia a este recurso narrativo en el que la historia va en una dirección, pero algo pasa y termina en la dirección contraria. Cuando se invierten los papeles, cuando hay una reversa de los destinos, cuando hay un volteo de tortilla, como hemos dicho en otros devocionales. Y esto es exactamente lo que pasa con Esther, el escritor sagrado, con increíblemente creativa maestría, narra los hechos de la historia de Esther de una manera bella y nos cuenta varias peripecias. En general tiene que ver con que Amán está planeando la destrucción del pueblo de Dios y lo que termina ocurriendo es la salvación y victoria del pueblo de Dios. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. A veces nuestra vida está sumida en el fracaso y Dios llega a nuestra vida para darnos victoria. A veces nuestra vida está enterrada en la tristeza y Dios invierte los papeles para darnos alegría. Y el día de hoy vamos a hablar de la más grande peripecia de la historia. Y es nada más y nada menos que Cristo Jesús, su muerte en la cruz, que nos da salvación. Por su muerte tenemos vida y vamos directo a la condenación, pero la cruz de Cristo es la más grande peripecia que voltea los papeles y pasamos de ser culpables a ser inocentes, santos, hijos de Dios. Pasamos de ser perdidos a ser redimidos. Y me encanta cuando podemos hacer esto en el Antiguo Testamento. Recuerden, es el Antiguo Testamento antes de Cristo, pero me encanta cuando podemos encontrar a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento y podemos encontrar el Evangelio de Jesús siglos antes de que Jesús naciera, porque la historia es una misma, la Biblia es una misma historia. La Biblia cuenta una historia de principio a fin, en la que su parte más importante de la historia es Cristo Jesús. Vamos entonces a hacer esto leyendo el penúltimo capítulo de Esther, que es Esther capítulo 9. Leeremos solo el primer versículo y después comentamos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias porque nos hablas día con día, estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que el día de hoy recibamos tu palabra con corazón abierto. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Esther 9:1. Dice así la palabra de Dios. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. El capítulo 9 va a ser una conclusión de toda esta historia de Esther y este primer versículo lo resume. El día que los enemigos de los judíos, el día que toda esa gente malvada que quería matar al pueblo de Dios, literalmente su deseo era asesinar al pueblo de Dios, y ese mismo día, y lo repite el texto bíblico, el día que ellos querían eliminar a los judíos porque los aborrecían, ese mismo día sucedió lo contrario. Otras traducciones dicen, se invirtieron los papeles, porque el idioma original de esta narración es poético y es bello, y dice, se voltearon las mesas, se dice en inglés. Y es lo que les platico, la peripecia de Dios para salvar a su pueblo, que iba a la destrucción y Dios termina dándoles victoria. Y me parece, mis amados hermanos, que si analizamos bien la historia, podemos encontrar un paralelo de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Incluso podríamos decir que esta es una especie de tipo de salvación como la que hizo Jesús en la cruz. Por supuesto, la que hizo Jesús en la cruz es extremadamente más grande y más gloriosa, pero esta salvación que Dios hizo sobre su pueblo cuando había un poder maligno, un decreto en su contra que decía que tenían que morir y que tenían que ser aniquilados, pero después viene otro decreto del rey para darle salvación. Me parece que es muy similar a lo que Cristo Jesús hizo. Miren, se los platico de esta manera, vamos a analizarlo.
En tiempos de Esther había un decreto en contra de los judíos que decía que tenían que ser asesinados, destruidos, aniquilados. Sabes que en el caso del Evangelio de Cristo Jesús es lo mismo. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que todos hemos pecado, así que todos merecemos la muerte. Lo dice Romanos 3:23 y luego Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un decreto en nuestra contra, mis amados hermanos, espiritualmente también. En tiempos de Esther era un decreto real del rey. En nuestro caso, antes de Cristo, hay un decreto espiritual en nuestra contra, que dice que merecemos la muerte porque somos pecadores, porque hemos desobedecido a Dios. Y el rey Asuero, también llamado Jerjes, no podía ir en contra de su decreto, no porque no pudiera, es el rey, puede hacer lo que quiera, porque la ley decía que un decreto sellado con el anillo del rey no podía ser eliminado. Y otra vez, el rey no es que no pudiera eliminar ese decreto, lo que pasa es que es el rey, tiene que cumplir su palabra, no puede perder el crédito de su palabra, porque la palabra del rey es la palabra del rey. En el caso de Dios es igual. ¿Qué Dios no podía perdonarnos así nomás como si, ay, bueno, ya sí, todos son pecadores, pero los perdono a todos, vámonos? No, Dios no podía hacer eso, no porque no pueda, Dios puede hacer todo, sino porque Dios es justo. Y Dios no puede hacer algo que vaya en contra de su justicia, otra vez, no porque no pueda, sino porque su carácter es de justicia. Y si lo justo es que mueran los culpables, que paguen los culpables, que haya un castigo para los pecadores, Dios lo hará. Así es que ¿cómo le va a hacer el rey Asuero? ¿Cómo le va a hacer Dios? Bueno, en el caso del rey Asuero, el rey Jerjes, no eliminó el primer decreto de destrucción, pero dio un nuevo decreto de salvación. Igual Dios. Dios no eliminó el decreto de destrucción en nuestra contra, porque Dios es justo y cumple su palabra y cumple la ley. Y no solo Dios es justo que los pecadores mueran. Pero Dios hizo un nuevo decreto, un segundo decreto, no de destrucción, sino de salvación. Y aquí es donde entra Jesús, porque ese decreto de Dios es la cruz de Cristo. Es la salvación en Cristo Jesús, que recibió la ira de Dios, que recibió el castigo que merecíamos todos los pecadores. Y en ambas situaciones, tanto en el caso de Esther como en el caso de Jesús, Dios está actuando. Dios está actuando también detrás de escena, con eventos comunes. En el caso de Esther, pasaron muchas cosas muy normales, ¿no? Un concurso de belleza, una reina rebelde, luego un concurso de belleza en el que gana una judía, y luego un hombre malvado que hace este decreto en contra de los judíos, y luego una noche el rey no puede dormir y lee las crónicas y se da cuenta que Mardoqueo tiene que ser premiado y lo quiere premiar. En ese momento está Amán planeando el mal y un montón de eventos que se van uniendo, se van tejiendo, algunos eventos muy normales, insignificantes, ordinarios, aparentemente sin significado, pero que es Dios entretejiendo los hilos de la historia, en el caso de Esther, para dar salvación al pueblo judío. En el caso de Cristo Jesús también. Vemos una serie de eventos ordinarios, aparentemente insignificantes. Muchísimos, te podría hablar de miles, pero vamos a hablar de los últimos eventos antes del decreto en la cruz de Cristo. Una pareja de esposos teniendo un hijo en un establo, acomodándolo en un pesebre humilde, allá donde no hubo toda la pompa y toda la celebración, no se enteró el mundo entero, nació como un niño pequeño y nada más, como dice la canción. Y a través de esos eventos ordinarios, aparentemente insignificantes, Dios trajo la victoria más grande de la historia, la peripecia más grande, el volteo de las mesas, el volteo de tortilla, la reversa de los destinos más grande de la historia. Tú y yo, mi querido hermano, merecíamos la muerte, íbamos derechito a la condenación, pero Dios voltea la tortilla y en Cristo Jesús tenemos salvación. En Cristo Jesús
se acabó el decreto que decía que merecíamos morir. No porque Dios eliminara ese decreto sigue. ¿Sabes por qué? Porque Dios aplicó ese decreto sobre sí mismo. Dios aplicó la ira de Dios, el castigo que merecíamos los pecadores, sobre sí mismo hecho hombre, sobre Dios hecho hombre, sobre Cristo Jesús, Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Dios con nosotros. En la cruz de Cristo, la ira de Dios, el castigo, el decreto de destrucción fue aplicado no sobre los pecadores que merecían el castigo, sino sobre Dios mismo que se había hecho hombre para recibir el castigo. Y tenía que ser Dios, porque tenía que ser perfecto para pagar por el pecado de otros, sino el suyo mismo. Y tenía que ser hombre para pagar el pecado de los hombres, de los seres humanos. Y cuando entendemos la cruz de Cristo, mis amados hermanos, también se nos responden esas otras preguntas que a veces teníamos. ¿Cómo es posible que un Dios de amor permita esta violencia que vemos en el libro de Esther y la matanza? ¿Cómo es posible que un Dios de amor permita que haya matanza? Y bueno, en la cruz de Cristo vemos el amor de Dios y la justicia de Dios por primera vez en un solo evento. Antes de la cruz de Cristo era el pueblo de Dios actuando en juicio sobre otras naciones. Pero en la cruz de Cristo, y aquí es donde sí son diferentes estas historias, porque en la cruz de Cristo el decreto de destrucción fue aplicado no sobre los culpables, sino sobre Dios mismo. Y en la cruz de Cristo vemos el amor de Dios en su máxima expresión, pero también la justicia de Dios en su máxima expresión, porque en la cruz de Cristo Dios juzgó de manera justa todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo Dios lo juzgó, lo castigó, pero no sobre los culpables, sobre su propio Hijo Jesucristo, sobre sí mismo. La justicia y el amor de Dios en su máxima expresión, en la más grande peripecia de la historia, porque de ese decreto de destrucción sobre ese decreto viene el segundo decreto, el de salvación para todo aquel que cree. Por Cristo Jesús podemos ser salvos. Por Cristo Jesús tenemos la victoria. Solo hace falta que creas en Él, mi amado hermano, que creas en Él con todo tu corazón. Termino con estas 3 enseñanzas resumiendo lo que acabo de decir. Número 1, en la cruz se reconcilia la justicia y el amor de Dios. Número 2, en la cruz, me encanta esta frase, Jesús luchó el último episodio de la guerra. Todo esto que vemos en el Antiguo Testamento, la guerra que Dios está haciendo en contra del mal, y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay matanzas? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios lo manda? No lo podríamos entender si no entendemos que es parte de una guerra. Y el último episodio de esa guerra fue la cruz de Cristo. Por eso hoy día ya no hace eso Dios. El día de hoy Dios ya no manda a su pueblo a luchar contra otros ejércitos de manera con espada, con balas, con bombas, no. Porque Jesús ya luchó la última batalla de la guerra en la cruz de Cristo. La última batalla contra el mal, la última batalla contra el pecado, lo luchó en la cruz de Cristo. Y número 3, en la cruz Dios muestra que Él está por la humanidad entera. No solamente por unos cuantos escogidos, sino por todo aquel que cree. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque en ti, en tu Hijo Jesús, la sentencia de muerte en nuestra contra se revierte. Y hay vida, hay esperanza de salvación, Señor. Gracias por el amor mostrado en la cruz, porque tomaste el castigo que era para nosotros y nos das la posibilidad de salvación. Te amamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que este devocional haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.